¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. ¿Dónde anda? Me vine aquí a Tox, no me dejaron entrar a Starbucks. Dice aquí no se va la señal. Este, ¿Qué les pareció? ¿Le contestaron bien lo de los trastornos depresivos? Me confundí en algunas preguntas, pero creo que sí, maestro. ¿En cuáles te confundiste, estimada Esmeralda? No te escuché. Deje abrir el archivo, deje buscar el archivo para fijarme de las preguntas. Ya, profe, ¿es cierto que la depresión pudiera no tener explicación concreta? ¿Cómo los clasifica el DSM-5 si se trata de esta condición? Los clasifica en depresión mayor, depresión recurrente o persistente, y luego la depresión por disforia premenstrual, y así hasta llegar a la de por un problema médico. A eso refiere la clasificación. Ahorita estamos en el DSM-5, ya viene el DSM-6. En el 2013 salió el DSM-5. Estamos en el 2020. Se supone que cambia cada 10 años, cada 8 años, 9 10. Igual y ya viene el DSM-6 o DSM-5 revisado, pudiera ser, no sé. Pero hasta ahorita, pues esa es la clasificación. Ha habido muchos cambios, por ejemplo, el dismórfico corporal, que se lo atribuían al compulsivo. Anteriormente era toda una serie de trastornos dismórficos. Y toda la gente que tenía alterada su propia imagen o la exageraba. Por ejemplo, había gente que tenía un granito en la nariz y no salía al público, no salía a la calle por el granito. Y todos esos eran dismórficos. Ahora se les conoce como obsesivos, pero bueno, se ha ido reclasificando todo. Pero más o menos son de 7 a 9 clasificaciones. Claro que hay una principal y hay otras que son como más por ejemplo, la premenstrual en la depresión es periódica, porque no siempre estás. Y aparte nada más es de la mujer. Platicaba la vez pasada que hay el doble de mujeres con depresión y en México el triple. Pero también la depresión se vincula a un esfuerzo constante que no se detiene, gente que no tiene vacaciones, por ejemplo. Las mamás de familia no tienen vacaciones, ¿verdad? Pues siempre tienen que estar cuidando a los chiquillos. Y el papá tiene más posibilidad de escaparse, de escabuirse de sus obligaciones. Entonces, también eso explicaría por qué hay menos depresión en el hombre. Pero no nada más es una explicación, o sea, hay varias explicaciones. También el cerebro femenino, biológicamente hablando, tiene
o tiende a tener más posibilidad de deprimirse porque le hacen falta algunos neurotransmisores, ¿verdad? En fin, o sea, son cosas que, que nos van llamando la atención, sobre todo porque el doble pues, es muchísimo. O sea, de 2 mujeres, un hombre tiene depresión nada más. Y bueno, también lo de las caras de la depresión. La depresión tiene muchas caras, una de ellas es, pues, la de verse triste. Ahí vimos los síntomas, les pedí que hicieran un cuadrito de los síntomas. La gente tiende a ponerse, a hablar quedito, a volverse lenta, a no querer salir de su casa, a no ser activa. Pero también tiene otra cara la depresión, que es la agresividad y también la irritabilidad. Y eso ocurre mucho más en adolescentes, pero también pudiera ocurrir en adultos. O sea, hay gente deprimidas que pueden tener estallidos. Y eso mucha gente no lo entiende como depresión, pero un psicólogo tiene que entender que eso pudiera ser parte de la depresión. ¿Sí? O sea, obviamente que de entrada si una persona se irrita, grita, pensaríamos que está estresada, ¿verdad? Pero pudiera ser que no, que es que la depresión, déjenme les platico, la depresión y el estrés son lo mismo. Bueno, no son lo mismo, idéntico, pero provienen, la misma fuente del estrés es la misma fuente de la depresión. Cuando una persona está sujeta a una presión constante y empieza a tener síntomas de irritabilidad, se llama estrés. Pero cuando brinca cierta barrera y está mucho más y mucho más presionada, entonces ya los síntomas de estrés no les son útiles. Entonces utiliza otros síntomas que son de depresión. ¿Por qué? Porque se agota la energía. O sea, el estrés es uso de energía. Cuando se agota la energía, entonces viene la falta de la energía, que sería la depresión. Entonces están conectadas. Depresión y estrés son prácticamente lo mismo, o sea, provienen de lo mismo. Nada más que en la depresión ya es un cuadro que no se logró superar, que duró mucho tiempo. Entonces por ahí va la cosa. Déjenme admitir a Abigail, no la vi. ¿Algo más alguna otra duda, estimada Esmeralda? No, solamente era esa, como que Sí. me confundí o no me quedaba como muy clara, pero no, ya las demás están bien. Sí, pues ahí vienen en el librito, y de hecho el librito está basado en el DSM-5, es un resumen. Es que el DSM-5 está monstruoso, son como 800 páginas y letra chiquita, y no sé si lo conocen, si lo han traído por ahí en la escuela, alguna maestra o algún maestro. Yo tengo el DSM-4 y está, pero bien gordo. El DSM-4TR, que fue el último que sacaron, ya el DSM-5 ya no lo quise comprar, pues está en el electrónico. ¿Para qué lo compro? ¿Verdad? Pues ya está en electrónico, pero bueno. Había otra pregunta también que habías hecho. Uno, No, solamente era esa. ok. Bueno, de las demás, ya está Carlos, de los demás, ¿alguna duda sobre los trastornos depresivos? Sobre lo que les dejé de tarea. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de lo que es la psicosis. No sé si alcancen si se logran ver. Sí, maestro, sí, ¿Sí? Bueno, esta es la presentación. Bueno, estamos hablando que ya cambiamos de trastorno. Miren, hasta la depresión se consideran neurosis. El DSM-3 y DSM-4 consideraban a la depresión mayor como psicosis, pero ya la degradaron, ahora está como clasificada como no tan grave, como derivado de... Si hay una depresión mayor donde se bloquea la persona y no sale al mundo, entonces sí, esa sí es psicótica.
Entonces estamos en la frontera entre la neurosis y la psicosis con la depresión. Con todas las otras, la obsesión, ansiedad, depresión menor, histimia, ¿verdad? Pues estamos del otro lado, estamos en la neurosis. Las fobias, por ejemplo, son súper neuróticas. Las, ¿cómo se llama? La depresión menor, las, depresiones por abuso de sustancia, todo eso es neurosis, ¿no? Pero ya la psicosis es un trastorno mucho más grave e incapacitante. Esa es, yo creo que una diferencia muy grave, muy fuerte entre neurosis y psicosis. Las psicosis son incapacitantes. El DSM-5 y el DSM-6 que viene no tienen la mitad del libro neurosis, la otra mitad psicosis y la otra psicopatía. No viene así, ya vienen por puro trastorno. Nosotros sabemos, todavía nos es útil entender esta clasificación entre que es muy grave o que no es tan grave. Bueno, ¿por qué decimos que no es tan grave? Porque es funcional. La persona funciona todavía, o sea, puede hacer su vida. Un neurótico puede hacer su vida, no sé, bueno, podemos poner un ejemplo de algún compañero, de algún maestro que es medio neuras, pero va a ir a clase, o va y toma clase, inclusive un papá es medio neuras, bueno, se irrita de cualquier cosita, pero es un buen papá, o sea, lleva dinero a la casa, se porta bien, qué sé yo. O sea, aquí la diferencia entre la neurosis y la psicosis es que el neurótico es funcional, funciona, va al mundo, en cambio el psicótico ya no es funcional. Entonces, cuando hablamos de psicosis, hablamos ya de un trastorno mucho más grave. Casi nunca un psicólogo trabaja con psicóticos porque no le entienden. Estamos hablando ya de una enfermedad incapacitante para entender el mundo, para que te entiendan lo que les estás diciendo. ¿Cómo vas a resolverles una neurosis si no te están ni siquiera entendiendo? Entonces, sí se requiere, casi siempre el psicótico trabaja de manera, el profesional de la salud mental, que sería un psicólogo, trabaja siempre en conjunto con un psiquiatra cuando hablamos de psicosis. En el caso de la neurosis, no, porque no es necesario, porque la neurosis, según la teoría freudiana, que es la más aceptada, siempre y cuando la persona saque los traumas de su infancia, con esa situación, pues va a resolverse. Pero en el caso de la psicosis, no. Una persona puede volverse psicótica por un tumor, por un golpe muy fuerte en la cabeza, por un problema de nacimiento congénito. Lo sacaron con fórceps, por ejemplo, y le dañaron el cráneo, el cerebro. Entonces, la psicosis, pues sí, no va a ser eh, por traumatismos infantiles, sino va a ser más bien de tipo orgánico. Casi todas las psicosis son orgánicas. ¿Qué significa eso? Que el organismo está ya padeciéndola, ¿sí? Bueno, ¿de dónde viene la palabra psicosis? Aquí está un tipo que tiene una cara pues así como media descontrolada, ¿verdad? Espero que no se espanten. Ya se me fueron algunos, esto verlos para saber que están presentes. Bueno, eh, la palabra psicosis viene del griego psige, que significa mente, y el prefijo osis, que está aquí, miren, que significa afección o anormalidad. Entonces, cuando hablamos de neurosis, les decía yo que en la época de Freud decían que tenían los nervios irritados y recomendaban baños, aguas termales y cosas por el estilo. En la actualidad se sabe que no tiene nada que ver con irritación de los nervios, la neurosis. Pero bueno, fue una forma que se usó en su tiempo para dividir la de la psicosis. Aquí hablamos de que la mente es anormal. Entonces, esa sería la parte etimológica de la psicosis.
Y bueno, no sé si alguien me ayuda a leer esta definición de la psicosis. Sí, maestra. Dice, Ajá. son desórdenes mentales y afectivos que se caracterizan por grados severos de desorganización de la personalidad y por la pérdida de contacto con la realidad. Trastorno Entonces, mental agudo. pero me aguanta, Sí. dos cosas, dos características bien fuertes que tiene la neurosis es desorganización. O sea, la mente no está organizada. Esa es la primera. La segunda, pierde el contacto con la realidad. Son las dos claves para entender la psicosis. O sea, la mente está desorganizada. Yo puedo organizar mi mente pensando que si hay nubes va a llover. Eso es una forma de organizarme muy primitiva si ustedes quieren. Ya si me organizo más complejamente, puedo decir que a las 8 tengo una cita con una persona y a las 9 una cita con otra persona. Es una organización mucho más compleja. Pero si yo veo nubes y pienso que va a llover, pues es una organización sencilla. El psicótico no está organizado, o sea, no ve la relación causa-efecto. Esa es una de las características de la psicosis. Por ejemplo, que vea eh, una persona que está discutiendo y no piense que vaya a ocurrir nada más grave, ¿sí? Y bueno, el otro punto es que se pierde el contacto con la realidad. Acuérdense que el neurótico nunca va a perder contacto con la realidad, siempre va a estar eh, vinculado con el mundo. O sea, el mundo y el neurótico están muy pegados, están demasiado pegados. O sea, el mundo le afecta mucho al neurótico, le pega mucho porque le duele mucho el mundo, lo vive muy intensamente el mundo, por eso se neurotiza. En cambio, el psicótico pues ya hace su propio mundo y ya vive en su propio mundo, en su propia realidad. Por lo tanto, pierde el contacto con la realidad. La puede deformar a tal grado que en algo inocuo, en algo que no vale la pena, puede ver cosas que fantasiosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué más? Dice, trastorno mental agudo que conlleva una desorganización y pérdida de contacto con el mundo. Que no es otra cosa que repetirlo de arriba, ¿no? Pero más sintetizado. Entonces, ¿cómo definimos la psicosis? Como una desorganización de la mente. La mente no se puede organizar, no puede entender causas y efectos. Y la segunda, pierde el contacto con el mundo. O sea, la realidad, que sería el mundo, en este caso, no, se rompe, se bloquea. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería básicamente la diferencia. Acuérdense que en el caso neurótico y del psicópata, el psicópata ese nunca pierde contacto con la realidad. Hay muchos programas por ahí en la televisión que hablan de, y creo que son bastante correctos o apropiados, lo que dicen de que el psicópata pues no tiene la capacidad de estar en contacto con la realidad y su mente está súper bien organizada. O sea, un psicópata sabe muy bien causas y efectos y no se irrita. Eh, eh, como dice la canción, un psicópata sería un hombre casi perfecto, ¿verdad? Nada más que aquí el único pero es que busca matarte, o busca robarte, o busca delinquir, ¿no? Pero no se neurotiza, no pierde contacto con la realidad, pero sus motivaciones son perversas, ¿no? También hay psicópatas sexuales, o sea, que buscan infringir, por ejemplo, el Marqués de Sade, que fue un psicópata que escribió además libros, que fue muy famoso, asfixiaba, cortaba con pedacitos de vidrio a sus víctimas, para tener sexo con ellas y poder alcanzar el orgasmo. O sea, imagínense nada más hasta qué grado estaba de loco. Pero cuando estaba en la corte del rey,
platicaba como si nada, su mente estaba organizada, no perdía contacto con la realidad, era un hombre carismático, les caía bien a todos, y a sus sirvientas, a las personas que contrataba para el aseo, las atrapaba en la noche, las amarraba, las empezaba a cortar, o sea, era sadomasoquista, pues, el señor. Pero bueno, entonces hablamos ahí de no era psicótico, porque sí sabía el contacto con la realidad, no era neurótico porque no se irritaba, pero sí era un psicópata, ¿verdad? Entonces es diferente, hay que caracterizar los tres grandes grupos entre psicosis, neurosis y psicopatía, ¿sí? Porque luego se hacen bolas con estos tres grupos. No vamos a alcanzar a ver, o no sé si veamos un pedacito de psicopatía, porque ya estamos en el tercer parcial. ¿Cuánto nos queda de semanas de clase? ¿No saben? ¿Alguien tiene Se supone que es hasta el 14 de agosto, cuando ya salimos, o sea que, a ver, 4 semanas nos quedan, los 5. 5 semanas. No, pero la última es el examen. Ah, sí, a ver. 1, 2, 3, ¿Quieren 4. podemos ver psicosis? Hay un detalle interesante que les quiero comentar. Dentro de la psicosis están los trastornos bipolares o los maníaco-depresivos. Así ya no se les llaman maníaco-depresivos. A partir del DSM-3 se consideraba maníaco-depresivo como despectivo. Entonces ahora se llama bipolar. Esos son psicóticos, no son neuróticos. Aunque son altas y bajas del estado de ánimo, pero no son bajas constantes, sino que son bajas con altas. Entonces eso sí que pertenece a la psicosis, ¿eh? Entonces ese lo vamos a ver, después de que veamos psicosis, vamos a ver el trastorno delirante o la esquizofrenia, y los maníaco-depresivos serían 3 sesiones, y en la última, si quieren, en la cuarta vemos psicopatías. Que también está muy interesante hablar de los psicópatas, porque, miren, hay un esquizofrénico por 100 habitantes, pero también hay un psicópata por cada 100 habitantes. O sea, es la misma proporción casi. Hay un maníaco depresivo. La depresión son 5 personas deprimidas por 100 habitantes. Depresivo mayor más o menos es 1. Entonces, de los fuertes, casi 1 de cada 100 personas tiene un problema de esos. Imagínense, son 4 millones, 5 millones de habitantes en Guanajuato, pues nos faltan psicólogos, ¿no? Aquí el detalle es convencerlos de que vayan. Bueno, déjenme le paso a la que sigue. Hay una frase que se usa mucho en psicología que se le llama diagnóstico diferencial. ¿Cómo sé cuándo alguien sí es y cuándo alguien no es? Fíjense, tenemos que saber cuándo diagnosticar la psicosis y cuándo no. Por ejemplo, el retraso mental pareciera ser psicosis. ¿Por qué? Porque la persona no está organizada de su mente y aparte tiene un pobre contacto con la realidad, el retrasado mental. Entonces no podemos decir que un retrasado mental sea psicótico, ¿sí? Entonces, hay una desviación en el juicio de la realidad en el psicótico. En el retraso mental no existe suficiente capacidad para formar juicios. Es lo que les decía, pues, pero aquí no sería porque la persona sufrió un golpe en la cabeza o por forceps, sino que hay gente que ya nace se le llama IQ o coeficiente intelectual bajo, y entonces no se le puede clasificar como psicótico, sino como persona con retraso mental, ¿sí? Entonces, esa sería una forma de diferenciar. Tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. No podemos, por ejemplo, una persona con síndrome de Down no es una persona psicótica, es una persona con síndrome de Down que de pasada, el Down tiene un retraso mental que puede ser muy agudo o que puede ser
Hay personas con síndrome de Down que pueden convivir socialmente. O sea, no todas, pero sí hay algunas que tienen esa posibilidad. Y bueno, otra más, bien, ese es Gabriel García Márquez ya antes de morir. No sé si lo reconozcan. No podemos tampoco hacer una equiparación entre psicosis y demencia senil. O sea, cada día que pasa, yo pierdo neuronas. También aquí las compañeras y compañeros, Jennifer, Itzel, Alma, Esmeralda, Carlos, por ahí deben de andar. Ya no lo vi, ya no lo vi. Ahora que no está por acá. Así está. Bueno, Carlos, Gaby, o sea, en fin, todos perdemos eh, neuronas, todos los días perdemos neuronas, eso es una ley, ¿sí? ¿Cuántas perdemos? Depende mucho si hacemos ejercicio, si comemos apropiadamente, si tenemos una vida tranquila, porque el estrés mata neuronas, ¿eh? El estrés es lo primerito que destruye las neuronas. Bueno, pero no vamos a acabar al otro día con demencia, ¿verdad? Pero la gente que bebe alcohol, que todos los días le entra al alcohol, sí está acelerando mucho la pérdida de neurona. Tampoco al otro día se va a volver senil. Pues ahí está José José. Todos los días bebía y vean, estaba acuerdo cuando se murió. Entonces, pero bueno, pero hay en algunos casos sí se pierden neuronas con mucho más rapidez, con mucho más facilidad. Entonces hablamos de una demencia senil. Anteriormente, hace muchos, muchos años, hace 150 años, le llamaban demencia precoz a la esquizofrenia. Es decir, todo anciano va a llegar a ser demente, todos. A los 100 años, a los 104 años, a los 108 años, a los 70 años, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero sí va a haber una demencia senil, pero no es un psicótico. ¿Por qué? Porque aquí hay un deterioro para formar juicios. La formación de juicios pues, tiene que ver con la organización de la mente, pero en el caso de la demencia senil, pues no se puede tampoco considerar. Entonces tenemos dos excepciones para hablar de psicosis. Una de ellas es el retraso mental, o sea, la gente que nace con un IQ o coeficiente intelectual bajo. Y la segunda, la gente que ya, pues después de muchos años, perdió muchísimas neuronas y entonces se volvió demente, que se llama demente senil. Muy bien, entonces hasta aquí todo bien. Bueno, igualmente se debe de diferenciar de los delirios transitorios por drogas o por su abstinencia, infecciones presentes. Miren, por ejemplo, cuando una persona tiene una fiebre muy alta, puede delirar. No sé si les ha pasado a ustedes. Hace muchísimos años a mí me pasó que me dio ay, pues no sé qué me daría, una infección bien fuerte y estaba con una calentura bien alta y se estaba delirando y hablando solo con las paredes. Entonces, obviamente que si me ven en ese momento, llega un médico, pues va a decir, este tipo tiene psicosis. Pues no, porque es transitorio. Entonces, la psicosis no es transitoria. Todavía la neurosis sí, porque una persona puede andar más tranquila, ¿verdad? Unos días, ¿verdad? Pero la psicosis no podemos decir que sea transitoria. Tampoco puede ser por drogas. Acuérdense que eso lo descarto. En el caso de la neurosis, no. Sí hay neurosis por abstinencia de drogas, pero en el caso de la psicosis, no. Ahí sí. Si tú una persona está consumiendo psicofármacos, psicotrópicos, y deja de tomarlos y le viene un trastorno psicótico, eh, no podemos pensar que, que, que sea psicótico. ¿Por qué? Porque deja de tomar el fármaco, pues se le quita la psicosis, ¿no?
se desintoxican, ¿no? También hay clínicas, ahí trabajan muchísimos psicólogos, en Oceánica, hay aquí en la Luz, o no me acuerdo cómo se llama, el Retiro, no sé cómo se llama, una que está aquí en León. Ahí también desintoxican, no sé si alguien sepa que me ayude. ¿Cómo se llama la que está aquí en León? Hay una aquí en León que también se trabaja para desintoxicar personas que pues caen en las drogas y hay psicólogos que los apoyan porque pues una persona que deja una droga siente muchísima ansiedad y casi siempre recaen, pues para eso son las drogas, pues, para que recaigas y para que el negocio nunca se acabe, ¿verdad? Que el que te vende la droga pues siga vendiéndotela. También hay gente que sin querer toma sustancias tóxicas o que la envenenan. Entonces también por esas causas no podemos considerar que sean psicóticos. Eso también, acuérdense, diagnóstico diferencial es de aquí para acá es psicosis, de aquí para acá no es psicosis. Entonces ya tenemos otra tercera, que sería por sustancias, infecciones, calenturas, fiebres muy altas, la gente delira, ¿sí? Acuérdense. Y bueno, clasificación. Mucha gente cree que la psicosis siempre tiene que estar acompañada de delirios o de alucinaciones o de trastornos cognitivos. Entonces, pues es muy difícil clasificarlas, ¿no? Por ejemplo, hay una película, no sé si la llegaron a ver, de Nash, que se llama Una mente brillante con Russell Crowe. No sé si la vieron. ¿Sí la vieron? Donde es un hombre que ve a alguien del ejército, una niñita y un amigo, pero son imaginarios, son amigos imaginarios. Entonces, eso sería una alucinación, que es muy diferente de una ilusión. Una ilusión la tiene un neurótico, o la tiene una persona que se vincula con un psicópata, porque los psicópatas te ilusionan, te bajan la luna, el cielo y las estrellas, una temporadita en lo que consiguen lo que quieren, ¿verdad? Pero entonces, el trastorno, la alucinación, pues es cuando tú ves a una persona que te está hablando, pero esa persona no existe. Una ilusión es que tú le creas a alguien. Esa es la diferencia entre ilusión y alucinación. Ilusión es que tú le creas a alguien, o sea, que seas iluso, y alucinación es que tú veas a alguien que no existe. Entonces estamos hablando de un trastorno mental gravísimo. Imagínate, para que tu mente crea a una persona y crea que está platicando con ella, pues estás bastante grave, ¿no? Bueno, la otra es el trastorno cognitivo. O sea, a veces hay gente que tiene pensamientos absurdos, pero no podemos tampoco clasificar a cualquier persona con una idea absurda. Por ejemplo, hay gente que dice que López Obrador es el mejor presidente de la República, pero pues obviamente que, bueno, si yo creo que no es así, pues yo no puedo pensar que el otro sea un psicótico. O sea, que pues a lo mejor tiene un trastorno mental, bueno, qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque entro en un tema polémico y político, ¿sí? O puede ser que alguien diga que los coches vuelan, pues a lo mejor vi un programa de que los coches en el futuro iban a volar, entonces no tan fácilmente se puede diagnosticar en la psicosis por trastornos cognitivos, ¿sí? Es muy difícil clasificar. O por delirio, la diferencia, hay mucha diferencia entre delirio y alucinación. No sé si alguien los conozca la diferencia, porque esta es una diferencia muy importante, que es la que nos divide los trastornos delirantes de los esquizofrénicos. ¿Alguien sabe la diferencia entre delirio y alucinación? Que no, el Delirio, delirio. A ver. No, dale. delirio puede ser alucinaciones de persona que al estar despierta y puede estar viendo cosas que no existen
Y delirio puede ser la persona que está dormida y está hablando y diciendo cosas. ¿Esa pudiera ser la diferencia? No es precisamente, pudieras, una persona dormida de entrada, pues si está soñando, en el reino de los sueños, pues hay muchísima fantasía y no podemos diagnosticar porque una persona está dormida. Mira, la diferencia es esta. Yo veo que alguien trae una mochila, alguien sospechoso que trae una mochila muy grande, ¿sí? Entonces, esa persona, yo puedo pensar que trae una bomba dentro de esa mochila, ¿sí? Yo no he visto dentro de la mochila lo que trae, pero yo digo que tiene una bomba. Eso es un delirio. Hay una prueba de la realidad, fíjense. Si hay algo en la realidad, si hay no una bomba, pues una mochila. Y si hay una persona sospechosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, yo me imagino que trae una bomba y que es un terrorista. Eso es un delirio, ¿sí? Ahora, una alucinación es que no haya ninguna persona ni ninguna mochila y que crea que hay alguien que anda ahí, y que yo lo haya visto y que crea que sí existe, pero no hay nadie y que yo diga que hay alguien que trae una bomba. Sí, sí queda clara la diferencia. O sea, en el caso del delirio hay una prueba de la realidad, pero yo la falseo, ¿sí? Sí, hay algo en la realidad, pero yo deliro, o sea, genero un delirio de eso que está en la realidad. Sí, por ejemplo, si alguien en su casa dice que le llevan un caldito de pollo y que lo quieren envenenar, eso es un delirio, porque el caldo de pollo sí existe, porque tal vez a alguien no le caiga bien, pero de eso a que lo quieran asesinar es muy diferente, ¿verdad? Entonces, un delirio es cuando hay algo en la realidad que sí te da una idea de que pudiera ser. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia entre delirio y alucinación. En la alucinación no hay ningún caldo de pollo. En mi mente está el caldo de pollo, no hay caldo de pollo que me hayan llevado. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Diferencia entre delirio y alucinación, ¿no? ¿Todo bien? Miren, ya estamos a punto de salir. Nos queda menos de un minuto. De hecho, ya estamos dentro de los primeros. Pues si les quería pedir que a ver qué habíamos aprendido hasta aquí. Ahorita voy a seguir con la misma con la misma presentación. Entonces aguántenme tantito hasta las 9. En lo que me muevo de aquí, porque aquí no me siento cómodo, voy a irme a otro lugar que está aquí cerquita. Y y me dan café con leche de soya y aquí me dan café negro. Entonces, pues me despido de ustedes. Vamos a cortar aquí tantito la transmisión. Y ahorita, de hecho, si tienen dudas, díganme. De cualquier manera, también les mandé el libro, les mandé la presentación, ¿eh? Ahí la tienen todo. Esta presentación la tienen también ahí en la página del Instituto Renacimiento. Entonces me despido para que no nos saque Zoom.